Arrancando las entrevistas esta mañana, me complace presentar a nuestra invitada. Ella es psicóloga de formación, educadora en niños con problemas de espectro autista. Ella se formó, se entrenó en Alemania, a pesar de haber nacido acá, tiene la mitad de su ADN alemán. Es Emily Grossman, a quien le damos la bienvenida, quien ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos esta mañana para explicarnos exactamente qué cosa es el autismo. No vamos a hablar hoy día del trastorno espectro autista, vamos a centrarnos básicamente en el autismo. Luego haremos más cosas acerca del trastorno, porque dentro de esta categoría pues se encierra un grupo de niños con diferentes patrones de comportamiento y de conducta y de desarrollo cognitivo, pero el autismo creo que hoy por hoy demanda mucho más atención, porque hay muchísimas cosas que se tienen que saber, sobre todo en favor de una pronta recuperación y de un manejo terapéutico apropiado. Emily, willkommen, bienvenida. Danke. Dankeschön. Buenos días, doctor. Buenos días, Emily. Dime Pepe, por favor. Pepe. Todavía estoy viejo, pero no tanto. Gracias por estar con nosotros. Mucho Yo creo que es gusto. importante que conversemos y que le demos la información correcta a las personas, sobre todo porque mucha gente que nos puede ver o bien tiene en casa un niño con esta condición, un adulto con esta condición, o tiene siempre gente conocida, y por ahí pues en el día a día, en el colectivo social, pues la gente puede decir cosas o muy acertadas o muy desacertadas, y recurrir a fuentes de información que no pueden ser certificadas o validadas genera mucho más desconcierto aún, y yo creo que ese es un gran problema con el que me imagino te debes haber encontrado acá, luego regresar de trabajar y estudiar y entrenarte en Alemania, ¿no? Yo creo que la gente también entiende diferente la salud y la enfermedad, y sobre todo obedece de manera distinta, ¿no?, a las indicaciones de un profesional. Cuéntanos, Emily, ¿qué cosa es el autismo? En realidad, ¿cómo lo explicas tú a los papás cuando tienes un niño delante que te lo han mandado para que lo evalúes y valores si tiene o no un rasgo o si tiene ya autismo? A ver, con respecto a lo que tú mencionabas al inicio, el trastorno del espectro autista, el autismo, el TEA, Eso todas generó, esas palabras sí, que hoy en día, o esos términos que hoy en día se conocen, generó muchas dudas, muchas sí, inseguridades exacto. en las personas. Por eso a Confusión. mí me gusta manejar una sola palabra, que es la condición del espectro autista, ¿no? La condición del espectro autista, a diferencia de lo que se conoce en el inglés, que es el desorden del espectro autista, no tiene ningún tipo de prejuicio, ¿no? Porque si uno habla de condición, no necesariamente tiene que ser positiva ni negativa, a diferencia de trastorno. Una característica que no necesariamente define, es una condición. Exacto. ¿No? Sí, a mí también me gusta hablar de condiciones, inclusive antes que de enfermedades. Sí. Y justamente ese es el segundo tema, no es visto como una enfermedad. No, pues. ¿No? El autismo, nosotros lo conocemos como una condición de vida, es algo con lo que los niños nacen y a lo largo de su vida aprenden a manejar esta condición dentro de la mentalidad o dentro de la cultura en la que ellos nacen y crecen. ¿Y por qué no es visto como una enfermedad? Porque no tiene cura. Es algo que se puede tratar, hay muchas intervenciones, muchos tipos de terapia hoy en día específicos para lo que es el autismo, pero no hay una cura. Claro. Dentro de lo que es... Y tampoco hay una causa única y específica que lo determine, ¿no es cierto? Se postulan muchas cosas más. Sí, hay muchas teorías. Sí. No hay algo que uno diga al 100% sí, pues. es esto. Yo creo que hay muchos factores que sí están involucrados, sobre todo el tema genético, pero no hay una causa y tampoco es culpa de mamá o de papá sí, pues. o esas teorías o de las la mamá vacunas. refrigeradora o de las Exacto. vacunas o del alimento. Sí, exactamente. Mucho se ha dicho. Y con respecto a esto de la cura, yo quiero mencionar un tema que sí me parece importante que las personas lo sepan, que es dentro de la metodología conductual, que es el ABA, que hoy en día se conoce, o el ABA, existe un término que se llama recovery, ¿ya? ¿Y qué significa el recovery? No significa que el niño está curado de autismo, sino que las características que presenta en un nivel X al inicio de la terapia van disminuyendo porque las habilidades se perfeccionan. Así es. ¿No? Y al perfeccionarse las habilidades que el niño tiene, las conductas, entre comillas, inadecuadas, típicas del autismo, las reacciones que los niños puedan tener, o la falta de empatía, o algunas otras cosas de las cuales supongo que vamos a hablar también, ya no están tan presentes. Y por eso es importante tener esto en cuenta. No hay una cura,
pero sí existe un tratamiento en el cual hayan avances. Pero que tienen que ser oportunas, ¿no es cierto? O sea, tienen que saberse administrar en el momento preciso, y para eso es importante que la gente aprenda, tanto en casa como en el ambiente educativo, como en los especialistas que trabajamos con niños, aprendamos a reconocer signos que podrían parecer muy sutiles o desapercibidos, pero que de alguna manera habría que prestarles atención, porque se puede trabajar con mucha anticipación en la recuperación, en el recovery que tú mencionas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es el diagnóstico temprano, o la intervención temprana, de la cual hablamos muchísimo nosotros. Que sería el mundo ideal, ¿no? Que sería el mundo ideal, pero que no es algo soñado, sino que sí puede ser concreta. Realidad, exacto. Emily, ¿cómo defines el autismo? ¿Aislamiento social más que retardo en el lenguaje, conductas estereotipadas, la mezcla de las tres? Yo creo que hay que hacer una diferencia, porque existe el autismo, ya no se habla de niveles de autismo, ahora se habla del TEA o del espectro autista, siempre en relación a es con comunicación verbal o con comunicación no verbal, y si hay un compromiso académico o no, o cognitivo o no, ¿no? Porque hay chicos con un IQ súper alto, otros que no tienen eso, pero siempre se hace esta diferencia, verbal, no verbal, tema cognitivo, no cognitivo. De ahí los niveles están puestos con respecto a la cantidad de apoyo que necesita este chico o esta persona para poder independizarse y todo el tema de autonomía, ¿no? Entonces se habla de leve, moderado y severo con respecto al apoyo que necesita este individuo. Con respecto a las características y a tu pregunta, yo creo que son las tres áreas que están involucradas: el área social, el área de comunicación y el área de comportamientos repetitivos, digámoslo así. En el área social está justamente lo que tú dices, la falta de empatía en algunas situaciones, el no poder ver a través del lenguaje no verbal qué es lo que la otra persona me está tratando de decir o cómo me está tratando de decir las cosas. Con respecto a la comunicación también tiene que ver esto, pero también el hecho de no saber entender ironía, chistes, un lenguaje menos literal. El doble sentido. El doble sentido, exactamente, que hoy en día, y nosotros hablando en jerga y cosas así. Y la metáfora y las comparaciones, eso se les hace difícil. Sí, y con respecto a los comportamientos repetitivos, está la necesidad de estructurar las cosas, la necesidad de no sé, de que los cambios no sean tan frecuentes, la intolerancia a los cambios, pero también algunos movimientos estereotípicos, ¿no? Movimientos tipo maniorismas, que los niños con las manos, con los balanceos, de repente saltar o darse vueltas, que utilizan estas personas para lograr calma en ellos. ¿Cómo no? ¿No? O alinear objetos, carritos, el juego simbólico que no siempre funciona en ellos. Entonces son estas las características típicas, diría yo, que se puede observar en niños pequeños, y no tanto el retraso en el lenguaje o en el retraso académico, que eso viene como un complemento, pero que no es lo típico del quiero hacerte una pregunta con respecto al momento del diagnóstico en función a la edad. ¿Cuál es la edad ideal en diagnosticar esta condición? ¿Cuál es la edad real en general? ¿Cómo estamos en el Perú? ¿En qué momento estamos diagnosticando? ¿Cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después? ¿Qué pasa y cuáles son las razones por las cuales o lo hacemos antes o lo estamos haciendo mucho después de lo ideal? Lo hacemos antes de lo ideal, no existe, ¿no? Cuanto más temprano, mejor. Existen pruebas que nosotros empleamos en el consultorio también, que se pueden evaluar a los niños desde antes del año. Y no te digo que antes del año nosotros podemos dar un diagnóstico certero a la familia, pero sí podemos hablar de que presenta rasgos y sobre todo ver cuáles son las intervenciones que ese niño necesita para avanzar lo más rápido posible. ¿Ya? O sea, lo ideal sería lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Pero también existen casos de diagnóstico tardío, que son casos incluso en la adolescencia o ya en la edad adulta, que recién son diagnosticados de forma adecuada. Te hago esta pregunta porque hace unos días estaba revisando una entrevista que le hicieron a una especialista, una argentina, una neuropediatra argentina, que se ha dedicado también a trabajar en autismo allá,
me gustaría algún momento poder contactarla para que nos cuente la perspectiva de ellos. Y decía que en la Argentina hay 2 años de atraso en el diagnóstico de autismo. Yo me imagino que ella debe decir la edad ideal de diagnóstico en la que más o menos se diagnostican la mayoría es entre los 2 y los 3 años. En Argentina estamos entre los 5 y los 6. ¿Eso pasa acá también? ¿Ese es un dato que tú compartes? Sí, pasa mucho. Lo que pasa es que en la literatura uno encuentra y que dice a partir de los 3 años se puede diagnosticar. Claro. ¿No? Eso es falso. Ya. Existen pruebas reales y legales que se puede emplear en chicos menores de los 3 años. ¿Que te podría hacer que de pronto la literatura en unos años empiece a corregir esto? Que ya empiece a ha bajarlo. empezado. Ya empezaron, ¿no? Pero Sí. clásicamente decían 3 años, ¿no? Sí. Y después se ha visto que esto podría ser mejorado. Sí. Idealmente sería 3 años o menor, ¿no? Sí, Hasta claro. 3 años yo no digo que es ya muy tarde. Pero acá vemos que recién en los colegios, o sea, cuando Sí, chicos los de 6, alumnos... 7, ¿no? O sea, hay una brecha ahí. Sí. Chicos de nidos no siempre son los primeros en llegar, No, son pues. más los de colegio. Tenemos un Facebook que quiero compartir contigo. Es Gabriela la que nos pregunta esto. A mi hijito le gusta mucho los rompecabezas. ¿Qué tipo de juegos o entretenimientos son los más adecuados para los niños autistas? Asumo que el niño Gabriela debe tener esta condición. ¿Qué le podríamos decir a Gabriela? A ver, yo lo que le diría a Gabriela es que hay que hacer una diferencia entre intereses del niño y qué es lo que el niño necesita, ¿no? Claro. Porque podríamos pensar en un niño dentro del espectro autista. En general, para criar a nuestros hijos pensamos de esta manera, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que le gusta a nuestros hijos, pero qué cosa es lo que tenemos que darle, ¿no? Sí, exacto. Entonces, de repente es un niño que le gusta mucho rompecabezas o carritos o jugar de una manera poco funcional con los objetos. Ya. Entonces, podríamos llenarlo de juguetes así, que sería para él lo ideal, Sí. pero yo no creo que sería lo adecuado. Claro. Entonces, yo pensaría más en esta pregunta, o sea, en la respuesta que le podría dar a Gabriela en buscar juguetes que tengan que ver con el juego funcional, o sea, juguetes que tengan una función específica, 1, y 2, que sean juguetes que nos inviten a jugar de forma simbólica. Muñecos, tacitas, en lugar de rompecabezas Legos, armamos la granja para los animalitos, cosas así, para desarrollar creatividad y no dejar al niño en esto de la estructura y la rutina y lo muy rutinario, ¿no? Así es. Y ampliar un poco eso. Emily, te quiero hacer una pregunta sobre algo que escuché hace poco y que lo leí también, pero no me acuerdo en dónde, porque escucho a tantas personas y a veces leo tantas cosas y me olvido de anotar las referencias, pero decían que en un estudio habían visto que los bebitos recién nacidos, cuando interactuaban con la mamá, ¿no es cierto? Y la mamá les hablaba y los bebitos le miraban la boca, ¿no? O los bebitos no le miraban la boca a la mamá, veían que estos chiquitos que miraban más la cara de la mamá, la boca y los ojos, comparados con aquellos que no miraban ni la boca ni los ojos cuando la mamá interactuaba con ellos prácticamente recién nacidos o un mes quizás, estos de acá que no tenían un contacto en ese momento, tenían, con el tiempo en el seguimiento, se habían dado cuenta que se iban más hacia la condición de autismo. Ajá. ¿Esto es correcto o crees tú que ya es una exageración en el afán de intervenir de manera temprana? ¿O es que sí, hay niños de menos de 6 meses, 3 meses de edad en los que tú puedes encontrar estas conductitas diferentes, estas atípicas Sí. manifestaciones? Sí. Mira, yo creo que no se puede generalizar. Todas las personas dentro de esta condición son distintas. Así como todas las mujeres somos distintas y todos los hombres son distintos entre nosotros, ¿no? Así es. Entonces, hablar de que esta podría ser un rasgo, sí, efectivamente, podría ser una característica que nos da como la señal de alerta de decir algo con respecto a la interacción o al vínculo con la mamá no está siendo del todo regular, por decirlo así. Pero no creo que sea la señal de alerta que nos diga que al final nuestro hijo está no es tampoco para entrar en trompo, ¿no es cierto? No. Y a desesperarnos. Y también está esto de lo llamo por su nombre y Y no no voltea, reacciona, sí. no hay fijación de mirada, no hay una sonrisa social. Ese tipo de características sí se ven en los niños, pero no son las únicas. Claro, es como dicen, ¿no? Los niños con autismo tienen el perímetro de la cabeza más grande, pero no por eso todos los niños que tienen la cabeza grande tienen que estar en esta condición, No, o como sí. el que está en esta condición, No, o como el sí. niño que camina de puntitas, ¿no? Que también es una psicosis.
psicosis colectiva. Tenemos un Facebook que me gusta mucho porque me da pie a preguntarte el propósito, el objetivo, qué cosa es este recovery del cual tú estás hablando. Antonio nos dice, mi niño tiene 9 años y es autista, como padre me preocupa su futuro, ¿qué tipo de trabajos podría realizar cuando sea adulto? ¿Cómo orientarlo? Yo creo que hacia eso apuntan todos los manejos terapéuticos, todos los tratamientos. Actualmente, como tú bien dijiste, no hay cura, pero hay muchísimas cosas que puedes hacer con un niño con autismo, Sí, ¿no es cierto? totalmente. Y creo que la independencia es uno de los objetivos, la independencia y la autonomía del niño, ¿no? Sí, nuestro objetivo principal es ese, ¿no? Nuestro objetivo principal es que el niño aprenda cosas cotidianas y que logre manejarlas de forma independiente. Eso es uno. Lo otro es un papá preguntarse, ¿qué va a hacer mi hijo ahorita teniendo 9 años cuando sea adulto? Yo creo que no es la pregunta más adecuada, sino ver cómo logro que mi hijo vaya perfeccionando habilidades, vaya desarrollando nuevas habilidades, no solamente sociales, sino también en otras áreas, pero cómo llevo a mi hijo a ser más independiente, más autónomo, porque muchas veces papás reciben este diagnóstico y protegen más a sus hijos por miedo a que se sientan mal en sociedad o que los buleen, como hoy en día se escucha mucho eso. Entonces, más bien yo trabajaría lo que es autonomía, independencia y sobre todo buscaría la técnica adecuada para eso, ¿no? Porque uno por desesperación escoge lo primero que se le viene en el camino, pero hay que comparar, hay que ver qué le hace bien a mi hijo, qué no le hace bien a mi hijo y con cuáles de estos métodos estoy llegando a mi objetivo, pero también poniendo de nuestra parte como profesionales, pero también en casa, los padres, el colegio, siempre trabajando en equipo. Signo de alerta, el término, ¿no? La frase signo de alerta versus signo de alarma. A mí particularmente en este caso me gusta usar signo de alerta porque no se trata de alarmar a nadie, ¿no? Signo de alerta significa detectar algo y comunicarlo a la familia. Pero para las familias a veces esto es difícil. ¿Cómo te diriges tú a las familias cuando tienes que comunicar tus hallazgos? ¿A qué signos de alerta nos estamos refiriendo para que también las familias entiendan que si ven esto deberían por lo menos hablar con el pediatra o buscar la ayuda profesional? Sí, claro. Antes de responder esta pregunta, quiero mencionarte que existe un Día Internacional del Autismo. Sí, claro, es en abril. El 2 de abril. Ahora vamos a hacer un programa especial también sobre eso. Claro, exactamente. Sí. Y justo este mes de abril es el mes en donde en todos los países, ¿no? En donde sea, se habla mucho de los signos de alerta, como dices tú, del diagnóstico temprano, de ese tipo de características, y yo creo que ese es el primer mensaje que debería llegar a todas las familias para que en el momento que tengas que entregar o que tengas que hablar de este tema con los papás, ya no les choque tanto. Justo con Mila Guamán, de Soy Autista y Hay que explicar que Milagros Guamán maneja toda la organización de Soy Autista y que hace muchísimo trabajo por los niños con autismo y porque la sociedad cambie su estructura de percepción de esto, ¿no? Y hay toda una campaña que se está organizando que se va a lanzar el lunes 20, con respecto a esta campaña del autismo que va a empezar en marzo y va a culminar a fines de abril con un Blue Race, que es la carrera por el autismo en la avenida Arequipa. Y el mismo 2 de abril va a haber, donde están todos invitados, va a haber un evento en el Circuito Mágico del Agua. Perfecto. Donde se va a hablar también mucho de este tema. Bueno. Y el objetivo que tenemos y que tiene su asociación es justamente sensibilizar a las personas y que se sepa de este tema y que el gobierno también al final emita nuestro plan de TEA que estamos pidiendo. Yo creo que ese es lo correcto, más que lo justo, es lo correcto y lo necesario además, ¿no? Sí. Emily, el tiempo es cruel y tirano. Me gustaría seguir conversando acerca de la visión que tienes tú con respecto a los niños con esta condición. Vamos a hablar de todas maneras por el Día del Autismo acerca de esto. Esperamos poder contar con tu participación y con tu ayuda. Sí, mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenida nuevamente. Ha sido Emily Grossman, especialista en autismo, hablando precisamente sobre esta condición. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar conociendo lo que significa tener embarazo con el virus de inmunodeficiencia humana. Ya volvemos.